A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Bienvenidos a un espacio más de Punto de Vista acá en TV Plus. Como siempre es un gusto, un agrado compartir con todos ustedes, arrancar año con temas de análisis, temas de estudio, temas que tienen que ver con la realidad de nuestro país. Es por eso que en este 2025, que es un año electoral, hoy vamos a tratar de llevarnos una impresión de cómo están las cosas en el campo laboral, en el campo político, cómo lo ve la dirigencia sindical este 2025 y qué podríamos esperar en algo que es clave para los costarricenses y que definirá el futuro de los próximos 4 años, que tiene que ver con la campaña electoral. Es por eso que hoy me acompaña don Albino Vargas, secretario general de la ANEP, con quien vamos a compartir con este insigne sindicalista para que nos comente un poco, don Albino, cómo ve usted este arranque de campaña, cómo ve el cierre del año de la administración Chávez, en un periodo muy difícil para la patria, lleno de inseguridad, de privatizaciones, de salarios congelados, en un momento donde, si bien es cierto, pues tenemos un bajo nivel de inflación, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues también hay un poquito más de trabajo que en otra hora, pero la realidad es que el dinero cae y alcanza menos. Bienvenido a cada punto de vista y gracias por atendernos, don Albino Vargas. Bueno, muy buenas tardes, don Carlos. Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que usted nos da, un espacio de democracia, de libre expresión que apreciamos muchísimo y que nos sentimos honrados. Como usted bien sabe, nosotros somos una organización de clase trabajadora, ¿verdad? De clase trabajadora asalariada, que aglutina a gente que labora en el sector público, que aglutina a gente que trabaja en el sector privado de la economía, e incluso, pues hay algunos sectores de la economía informal que se ven reflejados en la misma, ¿verdad? Y como usted bien sabe, siempre hemos defendido la independencia de esta organización con respecto a todos los partidos políticos de todos los colores, independientemente que en una u otra circunstancia, en una u otra coyuntura, por un determinado proyecto, se haya coincidido con partidos políticos o se haya coincidido con los líderes o las lideresas que le representan en ese momento. Usted bien sabe que nosotros, ANEP, hizo una intensa campaña digital por las redes sociales muy fuerte con ocasión de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2022. Recordará usted la campaña Pasar Factura. La campaña Pasar Factura. Y una campaña donde incluso al filo de la navaja llegamos a plantear explícitamente que no había que votar ni por el Partido Liberación, ni por el Partido Unidad, ni por el Partido Acción Ciudadana. Así lo dijimos. Y no dijimos por quién votar, por supuesto, porque ahí ya sí nosotros rayábamos el límite legal. Pero sí hicimos esa campaña porque también es de reciente memoria que el último gobierno antes del actual que encabezó el señor Carlos Alvarado Quesada, en realidad fue una coalición gobernante de el Partido Liberación, el Partido Unidad y el Partido PAC, y encabezada por Carlos Alvarado Quesada. Y estos tres partidos se unieron
y aprobaron varias leyes que nosotros catalogamos antiobreras. Leyes antiobreras que, por cierto, don Carlos, siguen durmiendo el sueño de los justos en la sala constitucional. A todas les presentamos acciones de inconstitucionalidad, a la del combo fiscal, a la antihuelgas, a la ley marco de empleo público, y ahí siguen, ¿verdad? Ahí siguen. Hay una, la primera, la 9635, recuerda usted el huelgón de 3 meses y resto que sacudió la administración Alvarado, que generó la detestada ley combo fiscal 9635. Saque números. Desde el 2018 a hoy, 2019, va a cumplir 6 años de estar en sala cuarta. Imagínense usted, ¿verdad? Entonces, lo que nadie se imaginó fue el resultado electoral, sobre todo presidencial, ¿verdad? Lo que nadie se imaginó, el resultado presidencial. Se elige a este señor, Rodrigo Chávez Robles, que viene con, digamos, un discurso antisistema, ¿verdad? Que habla pestes del Poder Judicial, habla pestes de la Sala Cuarta, habla pestes de la Fiscalía, habla pestes de la Contraloría, habla pestes de la Asamblea Legislativa, habla pestes de los sindicatos y un largo etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que nosotros tenemos lo que los especialistas, los estudiosos en política, sobre todo en ciencias políticas, denominan una especie de populista de derecha. Una especie de populista de derecha, ¿verdad? Como lo hay en otros países y como parece ser la corriente dominante, ¿verdad? Don Carlos, entonces mira que nosotros pues estamos muy preocupados por el desarrollo de los acontecimientos desde el punto de vista de que el terreno fértil para un fenómeno político como el que expresa el señor Chávez, lo generaron las políticas económicas de liberación, de la unidad y del PAC. Alguien me dijo por ahí, Albino, deja de hablar del Plus PAC. Deja de hablar del Plus PAC porque lo que estás haciendo es fortalecer al grupo del presidente. Y yo le decía, no somos del grupo del presidente. No sé si usted se ha dado cuenta que, pues él, en sus conferencias de prensa, suele aludir a este cristiano y nos manda chinitas, ¿verdad? Sindicalista viejo, mentiroso, me dicen. Pero hay una realidad. Liberación, la unidad y el PAN propiciaron políticas económicas concentradoras de la riqueza. Propiciaron políticas económicas empobrecedoras. Dejaron al sector público con el salario congelado al 100%. El salario mínimo en el sector privado es bajísimo. No alcanza, la platita no alcanza, ¿verdad? Porque somos un país muy caro para vivir, ¿verdad? El narcotráfico y el crimen organizado ya venían entrando a la economía nacional, ¿verdad? Y una cosa que como 3 o 4 veces hemos emplazado al presidente Chávez que diga, porque en una entrevista él afirmó, siendo ministro de Hacienda del gobierno anterior, que aquí al menos 22, 25 puntos del Producto Interno Bruto era dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero de las actividades del crimen organizado.
5 años después yo le he preguntado en redes sociales, hey, don Rodrigo, ¿cómo están esos números ahora? Y él no se refiere a eso. No contesta eso. No contesta eso, ¿verdad? Entonces, miren, nosotros estamos viendo el futuro de la clase trabajadora, que es asalariada, no lo vemos nada bien. No lo vemos nada positivo. Y se ha deteriorado la educación, se ha deteriorado la inversión social, se ha deteriorado la deuda del Estado con la caja, se han debilitado importantes instituciones dedicadas al bien común, a la seguridad social. Es incierto si va a existir el sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. El agro nacional ya prácticamente está extinguido, ¿verdad? Pero, don Carlos, es que aquí también algunos se molestan que le diga a uno, y entonces uno dice que es que uno es también seguidor de Chávez, pero es que el agro nacional lo entregaron en el TLC con Estados Unidos. ¿Y quién entregó el TLC con Estados Unidos? Y pues Liberación y la Unidad, ¿verdad? Entonces, don Carlos, ahora Chávez aparece como un liquidacionista de el Estado Social de Derecho, heredado de la Constitución del 49, un poquito más atrás de las garantías sociales. Sí, pero es que tampoco se puede ocultar los grandes casos de corrupción que pasaban por las narices de la actual Contralora, ¿verdad? Y si uno dice esto, entonces, sí, vos estás con Chávez, estás criticando a la Contralora. No. ¿Me entiende? Qué complejo. Sí, claro, lo comprendo. Vea que lo he dejado hablar bastante porque... Sí, señor, muchas gracias, más bien. Esa introducción que es muy rica. Pero yo le pregunto, Gabino, ¿cuál es la diferencia que usted ve entre el gobierno de Chávez y los gobiernos que usted llama PlusPac? ¿Usted ve alguna diferencia? Le voy a ser honesto, ninguna. Desde el punto de vista de el control del crecimiento de la desigualdad, desde el punto de vista de la política salarial, desde el punto de vista de la cuestión tributario fiscal, desde el punto de vista de la deuda pública, desde el punto de vista de la barbaridad de las zonas francas, desde el punto de vista incluso de corrupción, porque también hay corrupción en este gobierno, ¿verdad? Entonces, la única diferencia puede ser, me perdona, don Carlos, disculpe, que es que el presidente pone palabras en su boca que el pueblo quería escuchar de un gobernante, ¿verdad? Bueno, probablemente, ¿verdad? El basurear, todo el basurear, el madrear. Presidentes de los supremos poderes y decirles de la forma más pueril, por utilizar una palabra, a los altos jerarcas de la Corte o de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría, lo que piensa el pueblo, pues eso a mucha gente le hace gracia porque se convierte casi como un chiste, o Gabino, y estimables televidentes. Pero yo hacía la pregunta porque yo francamente yo no veo ninguna diferencia y más bien veo cosas peores. Por lo menos en el gobierno PlusPac, medio algo le pagaban a la caja, por citar un ejemplo, Gabino, de la deuda del Estado. Este señor desde que llegó no quiere pagar un 5. Yo creo que él no iba a pagar eso y que la caja estaba quebrada. Le cito otro ejemplo, Gabino, porque es que yo más bien siento que el asunto está peor. En los gobiernos PlusPac también teníamos una pandemia de inseguridad, pero morían 400, 500, 600 personas por año. No, ahora ese número casi que se duplicó. Y en los gobiernos PlusPac, de vez en cuando había algún ajuste salarial, muy por debajo de la inflación, ¿verdad? El costo de la vida, pero algo existía.
Y resulta ser de que desde hace 4 o 5 años, usted es especialista en esta área, tenemos los salarios estancados. A tal punto de que aprobaron una ley, ¿verdad? Que este gobierno tampoco ha tratado de hacer un ajuste de esa ley. Para los trabajadores públicos, que ahora nos tienen un dilema, por ejemplo, el caso de la caja con los especialistas. Porque un especialista que tiene no sé cuántos años de laborar para la caja, que gana 1.800.000 pesos, 2 millones de colones, llega a uno nuevo y le pagan 3 millones, dice, ¿cómo es eso? Porque me contraten de nuevo, pero tengo que ganar menos. Entonces, hay cosas, don Albino, que uno se lleva la sensación de que o estamos igual o vamos, o ambas cosas. Esto me lleva a consultarle antes de ir a la pausa, don Albino. ¿Funcionó aquello de no votar por el PLUSPAC? ¿O en realidad habrá que cambiar en un futuro de estrategia ahora que estamos en este año electoral y mejor decirles a los costarricenses, miren, por lo menos los que están sindicalizados con ustedes, lo que le afecta a usted como trabajador es esto y esto. Dice, a ver por quién vota, pero ponga atención a estos puntos, o a estas políticas, o revíselas, o pregúntelas, o cuestionalas, porque el camino que llevamos nocivo para la clase obrero, trabajadora, proletariada, es este. Y si seguimos por ese camino, usted cada día va a estar peor. ¿Será esa, inventar una estrategia o albino, o habrá que seguir pasando factura en campaña electoral? ¿Qué piensa usted después de la experiencia? Sí, vean, bueno, en realidad la línea del declive ha continuado. Ahora, en el PLUSPAC, pues había reajustes salariales chiquitillos o había decretazos, porque ya no había negociación salarial, ¿verdad? Ya la habían eliminado. Ya la habían eliminado. En el PLUSPAC, al sector privado le quitaron la fijación semestral de costo de vida. La dejaron anual, afectando a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, ¿verdad? La deuda de la caja sí se abonaba poquito, pero sigue creciendo. La seguridad ciudadana se ha deteriorado. La inversión, o sea, la senda del deterioro de los servicios públicos destinados al bien común ha continuado. ¿Por qué? Porque eso hay que tenerlo presente, don Carlos. En el PLUSPAC y en este se mantiene la matriz fiscal dominante. ¿Cuál es la matriz fiscal dominante? Uno, el pago de los intereses de la deuda pública es lo principal. Dos, sigue aceptándose, tolerándose, permitiendo un sistema tributario doblemente corrupto. Pagan más los que menos tienen y los que tienen más no pagan nada, no pagan del todo, lo evaden, lo eluden o lo tienen fuera de nuestros sistemas financieros, lo tienen en el exterior, ¿verdad? La política salarial es idéntica y creo que de alguna manera el dinero sucio, el dinero narco, pues sigue ingresando al país sin mayor problema. ¿Me entiende? Ahora, recuerde usted que el señor Chávez fue ministro de Hacienda de don Carlos Alvarado Quesada. ¿Ya? Y don Nogui Acosta, hoy ministro de Hacienda, también estuvo en el gobierno de don Carlos Alvarado Quesada. Entonces, esa parte que los mecanismos de distribución de la riqueza nacional no ha cambiado. ¿Que hay crecimiento económico? Sí, hay crecimiento económico, claro que sí. Pero no mejora la distribución, ¿verdad? Entonces tenemos la gente empobreciéndose, la gente que siente que no le alcanza la plata, pero tenemos un presidente
que no había antes. Un presidente, como dice usted, me perdonan la expresión, se dedica a decir que los malos son otros, no él, y además los malos son corruptos, ladrones, vendidos, ineficientes, y han estado robando todos estos 70 años. Bueno, esa es la diferencia. Un presidente bastante chabacanesco. Permítame, Balbino, ir a un corte. Sí, señor. Luego de la pausa, yo quiero que usted me explique un poco cómo ve la inquietud que tiene este gobierno de privatizar ciertas instituciones y que en otros partidos de eso que usted llama PAC dicen que lo ven bien, ¿verdad? Que lo que no les parece es la forma, que lo que piensan. Vamos a ir a un corte y ya casi continuamos. Continuamos compartiendo con don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de nuestro país. Hoy, arrancando año con un vistazo desde la organización sindical respecto a lo que es el cierre ya del año o el periodo del presidente Chávez en su mandato y el arranque de un año electoral donde exactamente en un año vamos a estar escogiendo presidente de la República. Don Albino, en el segmento anterior yo le decía a usted que este gobierno quiere privatizar algunas instituciones. Eso no se dijo en campaña. Pero bueno, cuando ya uno es presidente o está en el gobierno, pues puede inventar y privatizar muchas cosas. Por aquí me soplan y me pasan un papelito. ¿Ah? La lista es larga, ¿ah? Y de repente se nos quedan algunas instituciones. Porque pareciera que hasta la casa presidencial la quieren privatizar. Este gobierno quiere vender el INSS, quiere privatizar algunos servicios del ICE, que ya por telecomunicaciones está abierta la competencia. Dice que quiere vender el Banco de Costa Rica, que quiere vender la Fábrica Nacional de Licores, quieren vender Recope, la refinadora costarricense de petróleo, el Consejo Nacional de la Producción. Usted me dirá cuánto más, porque la verdad es que la pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿y aquí no quieren vender? La caja ya la dieron en tercerización, ¿verdad? La del 10% de los servicios de la caja lo dan cooperativas, ahora que por cierto apareció un escándalo, ¿verdad? Por una aparente contratación anómala que ya están los tribunales de justicia, habrá que ver cómo se dirime ese asunto, ¿verdad? Y las instituciones que no las quieren vender porque dicen que la deuda externa del país es enorme. Es una estrategia pareciera que se usó en el Cono Sur, ¿verdad? Pero vendiendo todo esto no pagan, pero tiene una cola venado de la deuda que tienen. Pero bueno, lo otro es que lo que no quieren vender lo quieren cerrar. Y dejando el gobierno de lado, el otro día escuché en una entrevista que se le hizo a un precandidato de uno de sus partidos del PAC, hablando mal ya está del cuerpo de bomberos. ¿Será que los bomberos lo quieren cerrar o privatizar? No sé, usted me dirá, don Albino, por dónde va el asunto. ¿A qué le huele todo esto, don Albino Vargas, y qué es lo que se quiere? Estamos en la Costa Rica de Milei, de Javier Milei de Argentina, donde se pretende privatizar hasta el oxígeno, las playas, el mar, no sé, el sol, yo qué sé. Y esa es la gran solución para sacar al país adelante. ¿Cómo lo ve la organización sindical estos planteamientos? Y yo no sé ni cómo llamarlos, porque esto no es ni liberalismo, ni neoliberalismo, ni extrema derecha. Me parece que simplemente obedecen a los intereses de grupos privados. Escucho, Manuel. Bueno, miren, vamos a ver. Vender el INSS, privatizar el INSS, privatizar el ICE, la caja, FANAL, el banco, los bancos, etcétera, no son ideas de este gobierno. Esas ideas ya estaban en los gobiernos anteriores. Grupos económicos muy metidos en el PAC, élites de poder, siempre han querido eso.
Y este gobierno, el gobierno de Chávez Robles, también quiere eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa uno? ¿Qué piensa uno? Que esos grandes grupos económicos han dicho, y es que Liberación ha sido ineficiente en privatizar, la Unidad ha sido ineficiente en privatizar, el PAC ha sido ineficiente en privatizar. Ah, no han podido. Y no han podido por la gigantesca resistencia popular cívica de 3 o más décadas. Don Carlos, disculpe que sea inmodesto. Entre otras, las resistencias representadas en esta Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Pero, entonces, no, entonces... Perdón que le interrumpa, pero, sí. pero la verdad es que es cierto. O sea, yo por ejemplo, cuando yo veo la concesión de APM Terminals o la de Caldera, es que si hubiese sido Liberación que estaba en el poder, no lo logran. Pareciera que a veces poniendo a otro desconocido, un partido que no responda. Eso. Voy ahí. Yo creo que sí. Se buscaron un Milei en potencia. Se buscaron un Milei en potencia, ¿verdad? Un seguidor de esa ideología que aquí en ANEP llamamos todo mercado, nada Estado. Todo mercado, nada Estado, ¿verdad? Entonces don Rodrigo y su grupo pues dispara al Poder Judicial porque se lo quiere volar, porque quiere cambiar la Constitución, se dispara a la Contralora porque quiere modificar los mecanismos de control que están en la Constitución, que entre otras cosas son mecanismos que aseguraron la estabilidad de la institucionalidad que quedó en la Constitución del 49 en el Estado Social de Derecho, ¿me entiende? Entonces, este señor, ¿verdad? Que estuvo 36 años fuera del país, que se le dice en política outsider, ¿verdad? ¿Ah? Encuentra cierto apoyo en diversas élites económicas, ¿verdad? Harta de ver los abusos de las pensiones de lujo, harta de ciertas cosas que estaban saliendo suciamente, ¿verdad? Pero hay otros grandes contratos de obra pública, por ejemplo, que pasan del Pluspac a Chávez. Y pues ahí no está Hernán Solís como si nada. Y la otra constructora México como si nada. ¿Me entiende? Entonces me parece que aquí el kit de la cuestión es la ineficiencia de una élite en privatizar. Porque de acuerdo al recetario del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo puede ser posible que ese paisecillo chiquitillo tenga una empresa de seguros de 100 años? Y tenga ese paisecillo chiquitillo, tenga el negocio de los licores todavía en manos públicas después de siglo y medio. Y cómo esas élites han sido tan ineptas, tan incapaces de haber terminado la obra privatizadora que está en el recetario del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. No, ocupamos una nueva élite política. Y aparece ese señor rodeado de alguna gente y entonces, ahora entrémosle de lleno a ver si más bien cambiamos de raíz todo. Y él sale pidiendo 48 diputados, 45 diputados, y esta señora que pues, aunque suene xenofóbico, no nació en Costa Rica, no conoce nuestro ADN histórico, ¿verdad? La intervención del Estado desde las épocas de la independencia, doña Pilar, y entonces todo tiene que salir de la esfera del Estado. Cuando se ha demostrado que el neoliberalismo ha fracasado. El neoliberalismo no incluye gente, excluye gente. Y resulta que Costa Rica, hasta hace tiempo, don Carlos, hicimos una fórmula que se llamó Estado con mercado o mercado con Estado. Y fuimos famosos en todo el mundo.
y fuimos famosos, ¿verdad? Entonces, Don Albino, sí, perdón que me interrumpa. no, También mi pregunta le ayuda un poco a lo que usted, con lo que usted quería cerrar. ¿Por qué nos ha costado tanto, no solo en Costa Rica, en el mundo, demostrarle a los organismos internacionales y a las poblaciones también que el liberalismo o el neoliberalismo, aquello que se dio a finales de los 80s, perdón, a principios de los 80s y finales de los 70, y que ya prácticamente no es ni que existe, pero hay gente que lo revive. Eso no nos lleva a nada, solo a empobrecer las sociedades, a crear desigualdad y que más bien estanca las economías. Porque ese es el modelo capitalista que seguimos, la decisión que tomamos en Occidente, fracasamos. Siendo francos, nos ganó China. ¿Verdad? Nos ganó China. Y con un modelo sí liberal, sí privatizador, pero también algunas cosas muy fuertes. claro, ¿Por qué carajo nos cuesta entender eso? sí, ¿Y por qué hemos sido tan incapaces de explicar? Sí. En primer lugar, ¿Qué ha pasado? quien diga que China es comunista, perdone por Dios, China. ignorante es, ¿verdad? Da pena. Pero China desarrolló un modelo Estado-mercado, está desarrollando un modelo Estado-mercado donde además China se dejó sus empresas estratégicas. Nada tonto, son los chinitos, ¿verdad? Es un poco aquí lo que se intentó, ¿verdad? Desde los años 40, ¿verdad? Y el modelo desarrollista de don Pepe Figueres, ¿verdad? El país tenía que tener una gigantesca empresa de electricidad para que la electricidad llegara a todo lado. Necesitábamos agua potable para que todo el mundo pudiera tomar agua. Esa empresa pública de seguros, de LINS, el modelo de la caja único en el planeta. Aunque no les guste a algunos, es un modelo socialista. La caja es un modelo socialista, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, como que aquí construimos eso. No, pero algunos agarran el recetario, creen que el mercado lo es todo, que todo tiene que apropiarlo el lucro privado para unos cuantos, y entonces salta el egoísmo, salta la codicia, ¿verdad? Salta el sálvese quien pueda. Y entonces viene la deshumanización. Miren, ¿acaso los jovencitos que se meten al narcotráfico nacieron malos? ¿Acaso los jovencitos que se meten de sicarios que estamos viendo con gran dolor, ¿de dónde provienen? ¿De barriadas excluidas? ¿De barriadas pobres? ¿Usted no oye que las noticias digan jóvenes sicarios de Romoser? ¿O jóvenes sicarios de Loyoses? ¿O jóvenes sicarios de Monterán? ¿Me entiende? Entonces fue que descuidamos hace tiempo, y en el PlusPac y en este también, se descuidó la inversión social y se descuidó tener un sistema tributario justo. Ahí está, todavía están, por Dios, ahí está el modelo finlandés, el modelo sueco, el modelo dinamarqués. Ahí están esos modelos. Capital, Estado. Servicios públicos, casi cero corrupción. Tributación justa. Mano de obra bien pagada. Y sociedades relativamente integradas. Entonces, lo que pasa es que aquí la codicia y el irrespeto a muchos derechos humanos nos dejaron una sociedad de exclusión, que es lo que tenemos ahorita. Y muchos empleados públicos empobreciéndose. Porque vea usted lo que hizo el modelo también. Vea, es que repare usted, cuando se dice que los empleados públicos están con salario congelado, hay que decir es cierto, pero excluya presidentes ejecutivos, excluya magistrados, excluya altos jueces de la República, excluya diputados, excluya gerentes de empresas públicas.
Y los más pobres de esa clase de altos salarios eran los ministros de Estado. Eran los más pobres. Y vino Chávez y les duplicó el salario. Chávez les duplicó el salario 100 y resto por ciento y los metió en esa élite salarial. ¿Verdad? Y entonces de los profesionales para abajo, técnicos, oficinistas, policías, asistentes de pacientes, operadores de equipo móvil, secretarias, trabajadores de campo, etcétera, etcétera, empleados municipales, toda esa es la gente que está pagando el tortón de la deuda. Eso no es justo y es lo que nosotros hemos combatido fuertemente. Claro. Don Almino, antes de ir a la pausa, quisiera una reflexión rápida suya para después venir ya con el cierre del programa de hoy. Hablando de deuda, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Yo una vez que lo visité a usted, le decía que el gobierno de doña Laura Chinchilla, ella recibió con una deuda de 8.000, 9.000 millones de dólares de deuda externa. Creo que la entregan 11.000 millones y ella hablaba de la necesidad de una reforma fiscal. Pero en los últimos 13 años, yo perdí el número, la cuenta exacta. Yo no sé si son 46.000, 44.000 o 48.000 millones de dólares. Para una economía tan pequeña como la nuestra y para un país tan chico como el nuestro, eso es grave. El otro día lo escuchaba usted en una emisora de radio mencionar de que nosotros pagamos ¿cuántas? 7.000 millones de dólares por día, algo así, me pareció bien. Más o menos entre 6.000. Entre 6.000 y 7.000 millones diarios cada 24 horas. Eso es, mire. En intereses sin afectar el principal. Sí, no sé ni cómo llamarlo. Y es una bola de nieve que va creciendo y creciendo. Y hablamos solo de la deuda externa, no estamos hablando de la deuda interna. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos 10 años? ¿Y por qué nadie encendió la alerta? Nadie dio el campanazo de alarma. No, mire. Excepto ustedes, que hace unos 4 o 5 años vengo yendo preocupado sobre ese tema. Sí. Bueno, el monto de la deuda ahorita se acerca a los 55.000 millones de dólares. A los 55.000 millones de dólares. Decían que con el combo fiscal en el 2018 eso no iba a crecer, y todo lo contrario, la deuda ha seguido creciendo. La deuda básicamente ha crecido por 3 razones. Uno, porque el Estado no tiene la plata suficiente para mantener a los policías, entonces tiene que pedir prestado. Para mantener a los maestros, entonces necesita pedir prestado. Para mantener al Poder Judicial, entonces necesita pedir prestado. Supuestamente para ayudar a pagar la deuda de la caja, y entonces necesita pedir prestado. ¿Por qué necesita pedir prestado? Porque no se recauda lo suficiente. El Estado tiene un sistema tributario pésimo, malo. Entonces, como no recauda, pide prestado. Pero, pide prestado. ¿Es porque no recauda lo suficiente o es porque los intereses de la deuda asfixian al Estado? Vamos a eso. No se recauda lo suficiente porque no se ha cambiado las leyes tributarias para que el que tiene más pague más. Y porque también los que prestan plata, les sirve que el Estado siga pidiendo prestado, porque estamos pagando los intereses de esos préstamos. Algunos dicen que los más altos del mundo. Estamos pagando los intereses del mundo. Almino, entonces bien. Por ahí tirando. Claro que hay gato encerrado. Entonces vean, alrededor del manejo de la deuda hay lo que se llama un mercado financiero. Entonces hay bolsinistas, puestos de bolsa, financistas, que ganan con esa danza de millones diarios de deuda. Entonces se ha construido una especie de poder, un poder muy fuerte allá arriba que controla los hilos de los partidos políticos o de los gobiernos de turno. Dígame una cosa. Tengo que ir a la pausa. Y sí. Vaya. Vamos a esto y le damos un cierre al asunto, porque está bonito el asunto. Es de verdad. Vamos a ir a un corte compartiendo con don Almino Vargas, dando un vistazo de
de cómo vemos al Estado costarricense en este arranque del 2025, el cierre de la administración Chávez y, bueno, en un año electoral donde en febrero del próximo año estaremos eligiendo diputados y presidente de la República. Ya casi les Continuamos compartiendo con don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, hoy analizando un poco lo que ha sido el arranque de este 2025, lo que podemos esperar en un año electoral y, bueno, visualizando un poco la realidad del país y el cierre de la administración Chávez. Don Albino, antes de la pausa, usted nos decía que este tema de la deuda externa se convirtió en todo un negocio y pareciera que hay toda una estructura importante, interesadísima en que exista la deuda externa del país, y nos decía usted que se sospecha o se rumora de que muchos de los grandes financistas de estas deudas podrían estar financiando a partidos políticos en campaña electoral. Por ahí más o menos fue que quedamos, don Albino. ¿Ustedes tienen algún dato serio que pueda ligar con el tema de la deuda externa? ¿Algún dato, algún dato? ¿Alguna prueba o algo que ligue a inversionistas nacionales o extranjeros que están financiando campañas electorales? Bueno, disculpe, cada vez que queda un presidente le arman un gran escándalo por las fuentes de financiamiento de su campaña. Vea lo que pasó con Chávez Robles. Yo no sé si usted recibió ese documento que nosotros distribuimos, los financistas de Chávez. Ni siquiera se lo mando ahorita después de que termine este programa, para que lo tenga ahí, ¿verdad? Pero por lo general, el sector financiero influye mucho en la política. El sector financiero, bancario, bloquea reformas tributarias, ¿ya? Chávez en su programa de gobierno incluyó que había que revisar el pago de los intereses de la deuda y no lo hizo, porque todo eso se bloquea, ¿verdad? Porque imagínese usted, es que todos los días hay 7,000 millones de pesos que salen de Hacienda para algún lado, pero no para las clases trabajadoras, ¿verdad? Nos salen para aumento salarial, ¿verdad? Para algún lado salen, menos para las clases trabajadoras. Entonces la deuda pública, que tiene dos partes, interna y externa, la deuda pública se convirtió en un gran negocio de unos cuantos. Y esos unos cuantos prácticamente influyen mucho en las candidaturas presidenciales, influyen mucho en las candidaturas diputadiles. Por eso seguimos ese perverso camino de endeudarnos, pagar intereses, recortar inversión en salud, recortar inversión en educación, recortar inversión en seguridad, empobrecer al asalariado, y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Que ya es oficial, Costa Rica es completamente desigual. Ya éramos la Suiza de Centroamérica, eso se terminó. Sí. Don Albino, ¿cuál sería la solución para esa realidad tan complicada que tiene el país, de desigualdad, de corrupción? Porque detrás de todo esto, ¿verdad? No podemos llamar de otra forma. Estaríamos hablando de carteles económicos interesados en que esto siga, ¿verdad? En que este problema de deuda interna, deuda externa continúe, de la deuda pública, y que, bueno, tiene rodillas al Estado costarricense. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a elucubrar como gente de ANEP cuál podría ser un camino certero a salir de este? Bueno, nosotros hemos procurado escuchar gente que sabe, ¿verdad? Gente que entiende de esto. No somos iluminados, pero definitivamente hay una palabra clave: hay que renegociar el pago de los intereses de la deuda y la deuda misma. Renegociar se llama eso. No es que dejemos de pagar,
Es que yo le voy a decir a usted, don Carlos, acreedor, que yo se le debo 1.000.000 de pesos, pero usted me está cobrando a mí por ese 1.000.000 de pesos 100.000 pesos por día. Entonces yo le voy a decir a usted, vea, don Carlos, yo le voy a pagar ese 1.000.000, pero 100.000 pesos por día de intereses que usted me esté cobrando, me parece usura. Don Albino, Negociemos eso, porque resulta que como le estoy pagando 100.000 pesos a usted por día, estoy dejando que mi familia coma mal, por ejemplo. sí, Es lo que está pasando ahorita. sí. Yo la otra vez me percaté de una negociación de estas que siempre las hacen al final de los gobiernos para que nadie se entere en plena campaña electoral. Mientras el interés a nivel mundial andaba como en 0.5, 0.6, 0.4, Costa Rica pagó más de 4.5 o 6. Sí, sí, es escandaloso, Es increíble, o sea, se supone que el interés se paga por el riesgo, pero tampoco Costa Rica hasta el día de hoy para poder cumplir con sus obligaciones. Pareciera que hay otras cosas detrás de todo esto, ¿verdad? Y se han denunciado. Y bueno, también se hablaba de que le adecuamos la deuda, que deuda barata por deuda cara, y que los bonos europeos y que esto y que el otro, pero es poca la diferencia, es casi seguir lo mismo. Por eso le decía a Garbino, ¿cómo llegar a una solución de un problema que es serio? Y Vea, no se habla en el país. don Carlos, vea, ya tenemos muchos nombres de personas que quieren ser candidatas a la presidencia de la República. Yo sé que usted, como estudioso que es de la realidad nacional, póngale cuidado. ¿Quién habla de este tema? ¿Cuál persona candidata va a hablar de este tema? Póngale cuidado. ¿Quién va a hablar de que hay que cambiar el sistema tributario? ¿Quién va a hablar de que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres? ¿Quién va a hablar de que hay que renegociar la deuda, por lo menos el pago de intereses, porque 7.000 millones al día es demasiado? A ver, póngale cuidado usted a ver quién habla de eso. Don Albino, bueno, y No lo va a encontrar, no lo va a encontrar. El presidente cuando era ministro decía que del PIB, ¿verdad? Una tercera o cuarta parte tiene dinero mal habido. Cuarta parte, decía. Quitamos eso, peor la cosa, un 22% decía del PIB. Ahora bien, don Albino, ustedes han hecho una estimación cuando el país podría terminar en default. Que el asunto ya diga, ya aquí, como se habla en el campo, aquí la yegua bota Genaro, aquí pateamos el balde. O sea, porque va a llegar un momento que esto ya no se puede ni cumplir. Sí. Por la obligación de los bueno, yo no sé, a mí me parece que a como vamos, tal vez en menos de 10 años, estamos ya en default. ¿Verdad? Si no se corrige un estudio, todavía falta por completar un estudio serio. Bueno, lo que está claro es que ese camino del endeudamiento, así como va con ese pago de intereses, es peligroso, es explosivo, financiera y socialmente. O lo que le digo, ¿verdad? O sea, Costa Rica y Cuba, para mí, un estallido social en algún momento. Que ya hubo intento. ¿verdad? Una implosión social. Sí. Oiga, el estallido social se ha detenido porque apareció un señor ahí volando tieso y parejo, por lo menos al discurso contra todo el mundo, ¿verdad? Entonces como que hay un compadre espera a ver si este hombre arregla algo. Pues la gente se va a dar cuenta que no se arregló nada, que se empeoró todo. Ahora bien, don Albino, para ir cerrando, este tema de la deuda, en el primer gobierno de don Oscar se había llegado a una reconversión de la deuda externa. Y ya hemos llegado a un arreglo. Yo recuerdo que un Pepe en la Universidad de Costa Rica llegaba y nos decía, mire, pero ¿qué vamos a seguir pagando? Si esa deuda la tenemos recontrapagada, con los intereses la hemos pagado 4 o 5 veces, ¿verdad? En aquella época se llegó a la reconversión. En esos tiempos es difícil llegar a algo así, porque ya Costa Rica ni siquiera es un país pobre, es un país de renta media. Pero hay que llegar a algún tipo de solución. Y como usted lo dice, y pocos hablan de esto. Pero bueno, ¿a usted qué le parece, Garbino? Porque nos quedan como 3 minutos apenas. Si pocos políticos o ninguno habla del tema, ¿por qué las organizaciones sociales no empezamos a hablar de este tema? Y que esto es lo que queremos oír en la campaña. Sindicatos, asociaciones, comités, convenciones, grupos solidaristas, cooperativas, ¿por qué no tocar este tema?
es una bola de nieve que nos va a explotar en la cara, y en términos de, ya le puso fecha, en una década vamos a volver a las épocas de 78, 79, y aquí la plata no va a valer nada, y o ya la gente no produce como en Venezuela, porque para qué producir, entonces yo puedo tener plata y no hay que comprar, porque con lo que voy a pagar eso no alcanza. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted de eso? Ya aparecerá en el programa de hoy. Y efectivamente es que tiene que haber un programa económico, para empezar, un programa económico que potencie lo que se llama el mercado interno. Un programa económico que fomente una renegociación de los pagos de la deuda. Un programa económico que renegocie el pago de intereses. Un programa económico que mejore la política salarial para que se incremente el poder de compra de los salarios y se dinamice el mercado interno. Un programa económico que mejore la distribución, la tributación, fortalezca la tributación, ¿verdad? Cambiar algunos impuestos, no nuevos impuestos, no se ocupan nuevos impuestos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, sí hay alternativas, y efectivamente, pero no tienen fuerza política, ¿verdad? Y poco se ha hablado también de los impactos de los TLCs, que han sido muy buenos generando empleo, pero por otro lado ha influido mucho. Sí, claro. Nunca se me olvida Oscar Arias, presidente por segunda vez, cuando pulseaba el TLC con Estados Unidos y decía: denme en el TLC y yo les daré la reforma tributaria. Es lo que decía. Él sabía que ese tipo de TLC tan aperturista iba a debilitar las arcas públicas. Ya él lo sabía y ya está sucediendo. Entonces, ese debilitamiento de arcas públicas que generó ese tipo de TLC se ha resuelto con endeudamiento y con estos obscenos intereses. Hay que ser objetivos, hemos crecido económicamente, exportamos mucho, ¿cierto? Sí, pero no se distribuye, Logramos en tecnología, pero hay un problema fiscal que hay que llegar a una solución. Así es. Y entre más rápido lo paremos es mejor. Ya casi no hay tiempo. Tiene que ser en los próximos 10 años, dice Albino Vargas. A mí siempre me gusta cuando alguien participa, que el último minuto, pues usted nos haga una reflexión del invitado, ¿verdad? No, muchas gracias. Mil gracias por tomarnos en cuenta. Hay que seguir hablando de esto. Yo valoro mucho una oportunidad como la que usted nos da, porque lo podemos distribuir por las redes sociales y sé que mucha gente lo verá, pero efectivamente no estamos bien. Yo lo que puedo decir es que como sociedad no estamos bien, y quien está llevando la peor parte es la mayoría, que es la clase trabajadora. Gracias. Secretario General de la Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, por compartir el día de hoy y darnos una visión de la realidad del país y un punto de vista, un vistazo hacia el futuro, en perspectiva de lo que nos puede pasar en que es un año electoral y ya en el cierre de la administración de el doctor Rodrigo Chávez. Gracias, don Albino, que tenga feliz día. Gracias a ustedes. Recuerden que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Los sábados y domingos de 5 a 7 de la tarde. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.